invitación de la Biblioteca Nacional, que es para todos y todas, todes, a ver nuevamente esta fenomenal, interesantísima película que es documental, que es M, de Nicolás Prividera, en un punto también a quienes, en este caso a mí, nos toca, porque se nos invitó a presentarla, nos obligó también a ver de vuelta la película, ¿no? Y quizás sea así, ¿no? En esta coyuntura que estamos atravesando en pandemia, que es más que pandemia, es un momento de la fase extrema del capitalismo que nos envuelve de una manera tan particular como esta. Me parece que todo objeto de cultura que pasa a ser revisitado en esta circunstancia luce de otra forma, se lo ve de otra manera, tiene otras luces, tiene otras sombras, tiene otra densidad, otra emoción, otra conmoción. Quizá me parece porque, así como, ¿no? La verdadera memoria es aquella que se produce en un instante de peligro, ¿no? Y la impresión que uno tiene es que el instante de peligro lo rodea a Nicolás Prividera cuando hace la película M, por supuesto, la cerca, la tosiga, la, finalmente le impide, la acorrala, esa es la palabra que se usa en el documental, que está también, la acorrala a Marta Sierra, a su madre, y también el instante de peligro, tantísimo tiene que ver con lo nuestro, ¿no? No digo, ¿quién puede decir que no estamos en un instante de peligro? Que la cultura no está en un instante de peligro, que la política no está en un instante de peligro, que las vidas no están en un instante de peligro. Entonces me parece que estas lecturas en instantes de peligro son lecturas muy justas para una película de estas características. En primer lugar, entonces, me llamó la atención en este nuevo visionado de la película, que se trata de un fenomenal documento, ¿no? En clave historiador, un historiador que quiera acercarse a los años que van desde el 2000, finales de 2004, principios de 2005, suponemos que muchas de las tomas están hechas en esos años, y 2007 cuando se estrena, sin duda va a encontrar en esta película un documento de esa época notable. Quiero decir, contra la impresión que es una película que tan solo habla de los 70, o de una madre, o de montoneros, todo en M, ¿bien? O en todo caso, que es una película que habla del puente que va hacia una madre, hacia Montoneros, hacia los 70. También esta es una película que es un fenomenal documento sobre la época, sobre la época. Esa época que por momentos parece un impas en la película, ¿no? El impas que implica la salida de la crisis del 2001 y el impas que todavía es tal en tanto la conflictividad del 2008, conflictividad que de alguna forma todavía nos captura, no se ha abierto. Sin embargo, no es como impas que trata Nicolás Prividera a esa época. Llamaría a prestar atención a esta cuestión, a cómo se mete la época, ¿no? Cómo se mete el contexto de producción y de realización, de grabación de la película, en la película misma. Hay una idea que me parece que es bien interesante, la trae François Furet cuando piensa en la Revolución Francesa, y medio que quiere sacar una suerte de conclusión, pero él dice algo así como que una revolución es tal, o que una época revolucionaria es tal, se revela, entre otras cosas, porque cantidad de palabras que estaban guardadas con 4 llaves, ¿no? Cantidad de palabras que estaban en secreto, cantidad de palabras que no se animaban a ocupar la superficie de la cultura, en una época de carácter revolucionario, bien, asaltan la superficie, finalmente se dicen, finalmente son habladas. Por supuesto, no quiero pensar, y no me parece interesante decir que esa época era una época revolucionaria, más bien estaba diciendo que era un impas, pero sí es una época de una crisis descomunal, que es la crisis del 2001, que entre sus tantísimas fisuras permiten que aparezcan muchas palabras y que cantidad de miedos, de inhibiciones, de obstáculos que impedían que esas palabras circularan, de repente quedan de lado, ¿no? Hay algo de, quiero decir, no es una película fallida, no es un documental fallido a la hora de recoger testimonios. Bien se podría hacer, por supuesto, un fenomenal, y se han hecho, documental que trabaje sobre lo fallido
¿no? Sobre la imposibilidad de recoger testimonio, de recoger palabras. Este documental presenta una o dos situaciones de este tipo, pero este documental de Nicolás Prividera básicamente se habla del documental. Me parece que este es un rasgo interesantísimo, ¿no? A la vez, creo que lo que hace hablar en el documental y lo que hace que muchas veces incluso los testimoniantes parezcan generosos ante el documental, cosa que no siempre pasa de la misma manera, a mi entender tiene mucho que ver con la construcción, podemos decir así, la construcción que de sí mismo hace Nicolás Prividera y su desesperación, ¿no? Nicolás Prividera en un momento se dice de él, le preguntan, ¿estás enojado? Y él por supuesto dice, estoy enojado. Y me parece que esa enunciación desde el enojo, y termina la película con el enojo, ¿no? Al que hace referencia a un dirigente de ATE, de una manera un tanto rara, porque dice el vómito de enojos, ¿bien? Pero no obstante está la palabra enojo, bronca. Bueno, esta posición de Nicolás Prividera, que es la posición del enojo, produce palabras, ¿no? Lejos de producirse razón, esta posición del enojo hace que en la película se hable y mucho, se diga y mucho. Y por supuesto, todo justifica el enojo, ¿no? El enojo de Nicolás es el enojo en buena medida de cada uno y de cada uno de esos testimoniantes. Por supuesto, llevado a la potencia, ¿no? Porque en esa ablación superior, tremenda, que fue la producción de 30.000 desaparecidos, ¿no? Los rasguños brutales de esa operación, bien, están sobre Nicolás, están sobre su hermano, están sobre todos nosotros, sin duda, pero sobre la piel de Nicolás, sobre la piel de su hermano, muy fuertemente, muy nítidamente. Decía por un lado esto, por otro lado, hay algo de desesperación, ¿no? Aún así, aun cuando en esta película se hable y se hable tanto, y sean tan generosos los testimonios, me parece maravillosa esa anteúltima escena, ¿no? La última que es esa asamblea de ATE en el predio del INTA de Castelar, si no estoy equivocándome, cuando se descubre una placa finalmente con los nombres de los desaparecidos del INTA. Pero la escena previa, que es en un comedor del conurbano bonaerense, donde se junta, si no me equivoco, uno de los amigos de Marta, que era Rodolfo, ingeniero, junto con un trabajador, un obrero, y discuten sobre Perón, y discuten sobre Vite, discuten sobre Néstor, y la cuestión es si confiarle o no confiarle a Néstor. Quiero decir, es una escena maravillosa, porque es un genial documento, en donde nada parece estar recogido, todo parece estar desplegado en términos de lo que se piensa y lo que se dice. Y Nicolás casi como corrido, ¿no? Ese corrimiento de Nicolás es interesantísimo, porque esta película, diría así, es una película de un hijo de una desaparecida, pero también es un gran ensayo político sobre la época de los 70 y sobre la época, ¿no? Post-2001. Es un ensayo, El corrimiento de Nicolás en esa última discusión, anteúltima discusión, es un corrimiento que lo que quiere dar lugar es a cómo protagonistas de los 70 releen esa coyuntura del temprano kirchnerismo. Decía esto y después decía, quería ir a este punto y casi redondeando, ¿no? No, me falta para redondear todavía. La desesperación de Nicolás Prividera, ¿no? Porque aun cuando tanto se habla, y aun cuando tanto se habla de Marta y se habla con emoción de Marta y se habla con generosidad de Marta Sierra, sin embargo las huellas no alcanzan. Y eso es desesperante. Es desesperante para Nicolás y se vuelve desesperante para nosotros que estamos viendo la película. No alcanzan las huellas. No hay huellas suficientes para, entre otras cosas, saber cuál fue la militancia
de Marta, ¿no? ¿Cuál fue el grado de militancia? ¿Tiene sentido esto? Sí que tiene sentido. Como en tantísimas, o en alguna de las otras tan buenas películas, por ejemplo, en Papá Iván se hace problema de esto. ¿Qué sentido tiene este detalle? No es un detalle para mí, esto tiene sentido. Bien. Entonces, ¿qué grado de compromiso tenía con la militancia? Si era una militancia que estaba ligada a, a la JP, a Montoneros, cuánto, de qué forma, de qué manera, las armas, qué pasa con eso. Y para Nicolás todo esto es fundamental, porque es sobre su madre y desespera no terminar de recoger, no terminar de poder recoger las huellas sobre su madre, pero también porque es una discusión política sobre los 70 y sobre las responsabilidades en los 70, lo que se jugó en los 70. Y en esto me parece que es notable, ¿no? A mí me parece que esta película deja entrever en esta insistencia por poder calibrar las características de las militancias en los años 70, por supuesto, muy a propósito de Marta Sierra, la madre de Nicolás Pividera, pero no solamente de ella, como si estuviera pensando, añorando, imaginando futuros perdidos, ¿no? Futuros perdidos, futuros perdidos. Y la idea del futuro perdido puede tener algo de contrafáctico, pero es mucho más que eso, porque la idea del futuro perdido también se liga a la posibilidad de pensar que eso que estuvo perdido no lo está en el presente si lo escuchamos, si lo atendemos, y por lo tanto intentamos de una u otra forma reactualizarlo. Otro dato que me parece interesantísimo de la peli, tiene algo bajo la película, como si dijera, se puede decir plebeyo, es una palabra que está demasiado hoy circulando, pero me parece que hay algo de bajo. No son memorias de grandes dirigentes, no son memorias de grandes intelectuales, no son memorias bien, de grandísimos militantes. Son memorias, si se quiere, bajas, de segunda o tercera fila. Y Nicolás a esas memorias de segunda y tercera fila las trata con enorme respeto, cuidado. ¿Qué es el respeto? Es el cuidado. No, hay algo de lo desesperante que va también por ahí, ¿no? La impresión es que es el respeto es que le da a esas memorias, es el cuidado que Nicolás hubiera querido que acompañara también a su madre para evitar, bien, para evitar, esta quizás es la palabra más problemática de la película, porque la película está casi pensando que hay algo de la posible, que se pudo haber evitado, ¿no? Que se pudo haber evitado, que ese futuro que se imaginó en ese entonces no tenía por qué estar perdido, no se tenía por qué haber extraviado con los desaparecidos como se extravió y con la ausencia prolongada de memorias. Incluso las huellas que se hubieran podido recoger en el 2007 hubieran sido otras, ¿bien? Si la derrota no hubiera tenido la contundencia que tuvo. Bien, esto, entonces, celebrar también la película como ensayo. Y por último, simplemente porque es un poema que me estuvo dando vueltas todo el tiempo mientras vi la película, simplemente el título, un poema de Brecht, que se llama Nuestras derrotas no demuestran nada. Nuestras derrotas no demuestran nada. El poema es maravilloso, léanlo tranquilo, pero me parece interesantísimo ya de por sí el título. Nuestras derrotas no demuestran nada. Me parece que la peli está jugando todo el tiempo por este problema, ¿no? Porque no hay ninguna duda que la posición de Nicolás frente al mundo es la posición de su madre, es la posición de los jóvenes militantes del INTA en los años 70. La posición es esa, la posición es esa. Por lo tanto, la derrota, nuestras derrotas, dice Brecht en plural, no demuestran lo equívoco de nuestras posiciones. Las posiciones se sostienen, es la misma posición la de Nicolás. Sin embargo, la película le da vuelta a esto. ¿Por qué? Porque cada tanto la forma que tuvo la derrota en la Argentina, y que entre otras cosas produjo 30.000 desaparecidos, la posibilidad de que esos 30.000 desaparecidos hayan existido como desaparecidos,
que la sociedad los haya realizado como tales, invita a pensar que hubo algo en esa posición que, vuelta puesta, ¿bien?, merece ser repensada. Merece ser repensada. Por lo tanto, la tensión con el título, por lo menos, del poema de Brecht. La posición no se mueve porque nuestras derrotas no demuestran nada. Sin embargo, la sospecha de que la forma en que se produjo la derrota en la Argentina permite pensar o repensar o invita a repensar las características que tuvo la derrota de esa puesta en particular, de esa posición.